la idea es hablar un poco de momentos. La primera que se me ocurre es, se ganó con el 47% de los votos, le metieron, como yo le decía a Cornejo, 30% de diferencia y una semana después le estalla un conflicto que comienza casi, te diría, con algunas bravuconadas, amenazando, días no trabajados, días no pagados, qué sé yo, y después tienen que empezar a recoger el hilo. ¿Cuál es la visión que tenés? Sí, coincido en eso. Tuvieron que bajar el copete y, de hecho, el que tenía la posibilidad de solucionar ese conflicto era el gobierno. Y no lo solucionaban porque no tenían ganas de charlar. Y hoy, 5 semanas después de que comenzó ese conflicto, ¿cómo lo solucionaron? Con los anuncios, con el diálogo. Me cuentan que a esta hora estaban reunidos en casa de gobierno con quienes estaban cortando la Ruta 51. Tuvo que estallar todo para que recién entiendan que era la forma de solucionarlo. Incluso empezaron a pedir cabeza de algunos ministros. Ministros que en un primer momento decían, ganamos con el 47, ¿qué nos vienen a reclamar? Tenemos la legitimidad para tal cosa. Y después tuvieron que cambiar de actitud y llamarlos, pedir perdón, dar marcha atrás con algunas resoluciones. Finalmente parece que todo va encaminado a que se termine solucionando. Mirá, pero te comiste 5 semanas de paro, de chicos sin clases y gente colgada en la ruta. y mirá, y una gran paradoja, para mí la gran paradoja de la historia política salteña del 83 en adelante, es la gestión que ha logrado el mejor número en cámaras legislativas, algo que no estamos acostumbrados del 83, completo dominio del Senado. Sin embargo, se trata una ley y la ganaste 11-10 en el Senado. Sí. Eso, en otra ocasión, no pasaba. Es una señal. Pero de hecho, esa ley es presentada por el Ejecutivo sobre tablas y después la terminan vetando parcialmente. Pero si vos la presentaste, ¿cómo cambiaste a mitad de camino? Claro. Si vos la propusiste, ¿por qué Qué no mal se la- trabajo de los legisladores, ¿no? No, y qué mal trabajo de quienes desde el Ejecutivo Lo te promocionaron. elaboran el paquete de leyes que vas a proponer. O estabas muy apurado y no te fijaste en la letra chica que después tuviste que ir a revisar y la terminaste cambiando, o estabas en caliente tomando decisiones que después te diste cuenta no las ibas a poder aplicar. Me parece que hubo de las dos y tuvieron que dar marcha atrás. Y tienen mayoría en diputados, mayoría en Senado, hoy manejan la Municipios. provincia, Salta Capital a No. partir del 10 de diciembre, entonces el Consejo Deliberante ni que hablar, y así pasan muchos otros pueblos. Pero eso no te garantiza que no tengamos un conflicto como el que tuvimos y que ese 47% te legitima a hacer lo que quieras. Claro, no Hay es que así. seguir haciendo política y hay que seguir dialogando y hay que seguir, no creerse que porque tenés un segundo mandato y le sacaste 30 Sí, puntos al yo- segundo, ya está, lo que digas es palabra Yo lo que sagrada. sostengo que en nuestra democracia nos faltan demócratas. Hay que buscarlo, hay que tratar de encontrarlo, porque Puede la ser. democracia se alimenta con demócratas. Sí, y yo particularmente pienso, y hay muchos que coinciden en esto también, que a lo mejor faltan también algunos retos o algunos llamados de atención. El gobierno es ejecutivo y lo maneja el gobernador, pero tiene ministros que, como lo dijo Cristina, a veces no funcionan, funcionarios que no funcionan. Chachá Y- en la cola, decís vos. Claro, tal cual. Vos sabés de hecho, que- el propio gobernador se queja habitualmente en Sí, público de esto, tengo- pero el que tiene la posibilidad de cambiarlo es el gobernador Claro. y no lo cambia. Tengo- Entonces me dicen, no, lo que pasa es que es un gobierno de coalición, tiene muchos compromisos y hasta que no termine el 10 de diciembre su primer mandato, tiene que cumplir con algunos favores. Pero al que le cuesta... Claro, el la conflicto factura se la es al pasan a él gobernador después. y no al ministro. Sino Sí, sí. entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión. Tengo la sensación de que no lo cuidan al gobernador. Y fundamentalmente, recuerdo cuando comienza la pandemia, ¿se acuerdan de un episodio con unos camioneros y qué sé yo? Un famoso decreto, es decir, cosas que parecería ser que adentro del gobierno hay algunos que tienen una tendencia como diciendo, bueno, ganamos la elección, hacemos lo que queremos. Y me parece que el que después termina pagando los platos rotos es el propio Sí. gobernador de la provincia. En esto incluso, esta ley promulgada, yo insisto con algo, es el Ministerio de Seguridad el que va a ser de mediador cuando el Ministerio de Seguridad y Justicia es parte. ¿Cómo podés mediar en algo que sos parte? Totalmente. Bueno, pasó ahora, veía un videito antes de entrar al aire, de los mineros que estaban quejándose por la Ruta 51 que estaba cortada. Claro. Empleados que trabajan para las mineras, empleados tercerizados, y grababan un video y decían, señor gobernador, nosotros lo votamos, queremos que nos solucione el conflicto. No era contra los docentes que estaban cortando, no era contra el personal de salud, no era contra el ministro que no fue a solucionarlo. Gobernador, a usted lo votamos. Entonces, la gente le reclama al gobernador o al intendente o al que sea en persona, resolvémelo. Y no puntualmente al ministro, que es el que el gobernador le delegó la función, che, andá y solucionalo,
podés evitarme algunos costos y no lo estaban haciendo. Yo creo que ahora hubo un cambio, ¿eh? En estos últimos 2 o 3 días, la conferencia de prensa del fin de semana, el anuncio recién de que van a derogar la resolución 159 de que los No, docentes ya la devuelvan. derogaron, Claro. ya está derogada. Publicaron que la derogaron, mañana se publica en el boletín, Sí. pero ya dieron marcha atrás. Sí. Y eso es, bueno, los docentes no van a recuperar clases los sábados. Los papás decían, yo no voy a mandar el sábado al nene a la escuela, Sí. porque no fue culpa mía que no vaya a clase. Claro. Ahí hay otra cosa interesante para analizar, Gustavo y Dani, es los docentes tienen la obligación de ir, pero los alumnos estaba justificada la inasistencia. Claro, eso igual a la ¿Quién iba nada. a ir? Claro. Es muy raro. ¿viste? Hacíamos encuestas, nos tocaba como noticiero ir a la puerta de la escuela. Papá, ¿ustedes si tienen que recuperar el sábado lo mandan? No, dice, si no es culpa mía. Yo no es que no quise mandar a mi nene estaba listo para ir, pero no fueron porque no estaban los docentes. El sábado es para otra cosa, yo no lo voy a mandar, decía la mayoría. Bueno, eso dieron marcha atrás, entendieron, y por eso marco que hay como una especie de cambio de actitud de que los que tienen que resolverlo son los que están en el gobierno y que se equivocaron en algunas cuestiones puntuales, lo están pidiendo, era un punto estratégico para que se levante el paro y reconocieron el error. Me parece que ahí hubo un cambio de actitud en algunos. Vos sabés que incluso hablando con algunos funcionarios off the record, nos decía de que había grandes discusiones adentro, porque había algunos ministros que decían, no, si no van a trabajar no se les va a pagar. Y que incluso le decían, mirá, al gobernador, Gustavo, vos sos otra cosa, vos sos un hombre que tiene más convicciones democráticas, porque sonaban algunos como talibanes, ¿no? Y esto se vio reflejado en este tipo de actitudes. Sí, de hecho en la resolución que se va a publicar mañana en el boletín dicen, recuperen las clases porque si no, no se van a devolver esos días que estuvieron de paro. Si no recuperan y no presentan hasta el 16, creo que le dieron tiempo esta semanita, del plan de recuperación, se van a descontar los días. Entonces, se mantiene un poco la postura de, está bien, no van a recuperar sábados ni feriados, pero necesitamos que los chicos recuperen 5 semanas de clases. Entonces, en algunos casos mantienen postura firme y en otros están flexibilizándolo. Yo creo que aprendieron. Hace rato que no duraba tanto un conflicto docente, siempre trataban de resolverlo antes y las reuniones duraban hasta las 3 de la mañana. Acá se cerraron las puertas del Gran Mur, no se hablaba, no se hablaba y no se hablaba. Pasaron 4 semanas, ya pasaron las elecciones. Entonces, si no lo destrababan así, iba a seguir... Y el tema es que vienen otras elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Vos crees que el gobierno va a participar, el gobierno provincial, con listas propias como fue hace 2 años? ¿O que se va, otra hipótesis es, meterse en la interna de los frentes o de alguno de los frentes? Creo que va a pasar más la segunda opción. La segunda. Creo que ya hay algunas rondas de diálogo y están consensuando con algunos candidatos que van a ser del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, ustedes lo hablaban recién con Vicky Cornejo, de tratar de poner algunos candidatos propios. ¿Qué entiende el gobierno? Queremos que no nos pase lo que nos pasó hace 2 años atrás, que nosotros jugamos, la provincia dice, pusimos nuestros propios candidatos y después nos jugaron en contra. El caso de Emiliano Estrada, por poner un ejemplo. Sí, pero no Caletti. No, bueno, Porque Caletti terminó jugando. La apuesta, la que fue puesta por el gobierno fue Caletti. Pero apoyaban al frente. Claro. Y uno de ellos terminó después siendo enfrentado en el gobierno provincial. Creo que va a ser más o menos lo mismo. Están viendo si Quilodrán, si Gastón Galíndez, si David Leiva pueden ser del Frente de Todos, apoyados por el gobierno de la provincia. ¿Y por qué no todos y para que compitan en la PASO? Podría ser una posibilidad. Porque acá hay un dato interesante, que es lo que va a hacer Massa. Ayer el discurso de Massa es muy interesante. Además, el saludo de Guado de Pedro y gracias Guadito. El Frente Renovador va a Y jugar. ahí No, y además la puerta abierta ahí de me parece participar que en la Sáenz tiene PASO. compromiso fuerte. De participar en la PASO, de que no sabemos si Massa va a participar él en la PASO o Gustavo Sáenz. Digo, no sé. Sí, no, yo creo que... A mí me dijeron que no, que fue una idea de alguien del gabinete que lo tiró Sí. y que rápidamente se dijo, no, Sí, bajá, sí, no sí. quiero. No, Como porque- que él lo habría desactivado, como que el propio gobernador dijo... No sé, pero todo va a que deje depender que de... corra, pero- todo va a depender de que diga Massa. Sí, ¿Eh? tiene una amistad personal. Claro. Y- ¿Y qué va a pasar en Juntos por el Cambio? ¿Vos Sí. también creés que ahí... Escuchaba los nombres y Sí, coincido que va a ser lo por ahí mismo. anda. Me parece que Liendo va a ir por el lado de Larreta, número puesto. Me parece que Miguel Nani, con lo que Cornejo. sacó en la elección provincial, le da chapa. Y hay como una ley no escrita que dice que los diputados que vienen con la banca van a renovar. Es como que Juntos por el Cambio, por lo general, avala al que viene para que repita. Entonces, con Vicky Cornejo me parece que sacan ventaja ahí. A mí me parece que hay un problema interesante con Nani, porque Gerardo Morales está con Rodríguez Larreta. Exactamente. ¿Qué va a hacer Nani? No.
Sí, otros me plantearon que probablemente si Gerardo va a ser candidato a presidente, por eso también hay que esperar que definen a nivel nacional, ¿por qué no Nani ser candidato de Gerardo? Y no ni de Larreta ni de Bullrich, ir por otro lado. Es buena esa. Puede ser una posibilidad. Lo escuchaba a Beto Castillo, a Martín de los Ríos, que también aparece como la línea profundadora que le llaman ellos, y ahí se metería el gobierno de la provincia tratando de que algunos de sus funcionarios puedan ir. Me parece que pueden ser algunas de las opciones. Después, Betina Romero, yo me la encontré hace una semana en, ¿Le preguntaste? en el acto, le pregunté, en el acto de la República de Italia, en la sociedad italiana. Y te dijo que sí. Ni sí ni no. No es tiempo de hablar de política, aguantemos un poquito. No descartó, con lo cual yo creo que una No puertita podemos británica. aguantar mucho, son unos días nada más que hay que... El 14 cierran frentes y el 24 lista de candidatos. Con Así feriado que largo en el medio. no hay nada. Yo creo que no jugaría, opinión personal. Tiene mucho que arriesgar 2 elecciones en el mismo año y venir de perder la intendencia. Vos sabés que yo le decía a Sánchez, creo que me equivoqué en el análisis. Vamos a tener problemas en el feriado largo, porque es lunes, martes, el domingo es el programa, no vamos a tener invitados. Me arrepiento, me parece que van a estar todos. Ahí los asados y los cafés y los programas de No, y televisión. en los programas de televisión Olvidate. sí vamos a tener, sí vamos a tener. Mucha concurrencia, te van a estar tocando la puerta acá para atrás en el estudio. No sé, probablemente algunos me dicen, no, puede ser que la pidan a Betina y que tenga la posibilidad de jugar. Yo creo que está más cerca del no que del sí, pero... Hay una encuesta muy interesante que ha publicado este fin de semana en Domingo de Datos Subán Córdoba. No sé si la viste, Sí, Gustavo, la te la vi. mandé. Es muy interesante porque confirma en el orden nacional, a nivel país, encuesta domiciliaria, los 3/3. Pero hay un dato muy, pero muy interesante. Milei aparece con 25, 26 en alguna de las mediciones que hace. Pero después, cuando van al desagregado de las opiniones, La vi. ¿la viste? Le preguntan por los temas duros. Che, ¿qué opinás de la dolarización? ¿O qué opinás de tales temas? Arancelar la educación, arancelar la salud. Y la gente no está de Pero acuerdo. me llama la atención, estamos hablando de 3/4, 70, 75% que la gente no está de acuerdo. Entonces, Bueno, y un dato más. Recién están terminando las elecciones en Tucumán. El candidato de Milei en Tucumán, Bussi, históricamente sacaba 5, 7, 9 puntos. Ahora sacó 2,5 puntos. Algunos dicen, che, fue fracaso porque fue de la mano de Milei y no funcionó en Tucumán. Es un caso aislado, no era Milei, era un candidato de Milei. Sí, que es pero apareció muy cercano, apareció sacándose fotos, eran las caras de los dos. Yo no sé hasta dónde. Los mismos encuestadores dicen acá en Salta que candidato a presidente por categoría hoy medido, Milei es el que más votos saca. Sí, En la individualmente, provincia, tiene esa ventaja. Ahora, yo hago otro análisis, ¿no? Se escucha poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas cosas, y especialmente electoralmente y más a nivel nacional, y en las actuales circunstancias, se verbaliza, hay que ver si se actúa, se verbaliza en base a emociones solamente. Entonces, no se escucha atentamente lo que dice Milei, sino que lo que la gente expresa en su adhesión a Milei es, digamos, el montaje, la gestualidad, la expresión y la representación de cierto hastío, ¿no? Coincidentemente con lo que decía Néstor y lo que marca este estudio de Zoom, Claro. que cuando empezás a preguntar punto por punto, che, y lo de la donación de órganos, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que propone Milei? No, la verdad que no tanto, yo pensaría un poco más. Es como que cuando te pones en frío a pensar si posta va a funcionar eso, muchos se atajan en contra de lo que dicen, lo vamos a apoyar. Vos sabés que esto me lleva a una anterior de Subán, que yo soy suscripto y siempre me llegan, y que hablaba, que también creo que con Gustavo lo habíamos hablado, de cuando la gente vos la llevás, rechaza los extremos. Y este es otro dato interesante. En las encuestas no aparece, en las cuantitativas no aparece ese rechazo a los extremos. Cuando vos vas al detalle, al nudo de la cuestión, y le preguntás, por ejemplo, ¿usted qué prefiere? ¿A alguien que no dialogue e imponga sus ideas o a alguien que tenga diálogo con la oposición? Y ahí otra vez, 3/4 gente que tenga diálogo. Me parece que Sí, pero eso después es lo que vota explica. a los que no dan diálogo. No sé, porque vos fijate que todas las elecciones provinciales no han votado extremos. Es muy interesante. Sí, son elecciones distintas, se ponen en juego No, ya distintas sé, cosas. pero son más aproximadas que a veces que encuestas, ¿no?
Y sin hablar del desinterés que hay también, ¿no? Mucho hastío, que lo vimos en las Que provinciales. en las encuestas se refleja mucho. Y yo creo que en las nacionales puede llegar a pasar algo distinto, algo parecido. Pese a que elegimos presidente y en muchas provincias gobernadores, pero el cansancio, el hartazgo, lo político no me interesa, me parece que también va a prevalecer ahora en las nacionales.